¿Ah? ¿Están todos bien? Ahora vamos a esperar 4 minutitos, así ya los saludo a todos de una. Bueno, ahí estamos ya. Feliz día del estudiante y de la primavera. Obviamente nos toca pasar un momento complicado, pero bueno, es lo que tenemos que afrontar y salir adelante. Así que yo por los días de comunicación que tengo con los docentes de telecomunicaciones decían que hoy iba a ser asueto por el Día del Estudiante. Yo pedí que no lo fuera así porque ustedes saben que mis clases son los lunes y ya el lunes pasado hemos tenido el asueto, el feriado, el milagro y bueno. Así que la clase va a quedar grabada, obviamente, así voy a poner el aviso para que los que no estén presentes eh, puedan verla y la asistencia de la clase de hoy no la voy a registrar, pero no la voy a considerar eh, dentro de lo que es el 80% que les estábamos pidiendo. ¿Ok? ¿Están de acuerdo? Bueno, solo somos 35, por eso les digo, me preocupa, generalmente somos mucho más, así que probablemente crean que no hay clase. No tienen que mandar nada, Cecilia, yo tomo la asistencia. Lo que les decía es que eh, generalmente nunca es asueto en épocas normales, en el Día del Estudiante. Es más, en nuestro cronograma original enviado por Secretaría Académica no indicaba hoy feriado. Pero bueno, no sé qué pasó ahí, hubieron algunas conversaciones
El 17 fue el día del profe y lo mismo se dieron las clases, así que bueno, tenemos un cronograma que cumplir y nosotros estamos con el parcial ya el próximo sábado, ¿ok? Así que bueno, en vez de preocuparnos por los porcentajes y todas esas cosas de asistencia, pensemos en tratar de aprovechar los que estamos acá. Bueno, chicos, dicho todo esto, largamos recordando que en la clase pasada habíamos visto las leyes de Newton y habíamos empezado con un ejemplo como este, que está puesto ahí en pantalla, a ver su aplicación, que es lo que nosotros tenemos que aprender a hacer. Para poder aplicarlas las tenemos que conocer. Y ustedes saben que las leyes de Newton son tres. La primera ley, que era la ley de inercia, ¿se acuerdan? Que nos decía que si la resultante de fuerzas de fuerzas externas que actúa sobre un cuerpo es nula, ese cuerpo se encuentra ya sea en equilibrio estático o en equilibrio dinámico. En equilibrio estático significa que no se mueve respecto del sistema de referencia, y en equilibrio dinámico que se mueve con movimiento. ¿Cómo? A ver, ¿quién de ustedes me dicen qué movimiento tiene un cuerpo sobre el que la resultante de fuerzas es nula? ¡Wow! ¿Qué pasó? María, Cecilia. Sí, movimiento rectilíneo uniforme. Muy bien, porque la resultante de las fuerzas es cero. Bien. La segunda ley o ley de fuerza nos decía que justamente la resultante de las fuerzas externas que actúan sobre un cuerpo es igual a la masa por la aceleración. O sea, que si la resultante es distinta de cero, el cuerpo de masa m va a sufrir una aceleración que era proporcional a la fuerza e inversamente proporcional a la masa. ¿Estamos o no? O sea, esa aceleración va a ser mucho más grande cuanto más chica sea la masa ante la misma fuerza, y viceversa. Una misma masa, si se le aplica una resultante de fuerza más grande que otra, la aceleración será mayor. Eso es lo que ustedes tienen que analizar. Y la tercera ley, que es una ley muy importante, sobre todo para resolver problemas en física, nos decía que si un cuerpo A le hace una fuerza a otro cuerpo B, o sea, una acción, este cuerpo B reacciona aplicando una fuerza igual y de sentido opuesto en la misma recta de acción que la fuerza que le había hecho el cuerpo, ¿sí? O sea que esas dos fuerzas que tienen la característica de ser, primero que nada, están en la misma recta de acción para las fuerzas en mecánica. Después, cuando estemos estudiando electromagnetismo, vamos a ver que la fuerza electromagnética no cumple con eso. Con lo de la recta de acción, ¿no? Sí cumple con todo lo demás, pero no están en la misma recta de acción, sino que son paralelas. Entonces, la misma recta de acción tienen el mismo módulo, pero sus sentidos son opuestos. Y lo más importante es que están aplicadas a cuerpos distintos, por lo tanto, pares, acción-reacción, si yo estoy estudiando un cuerpo, no se lo puedo sumar a la que está hecha en el otro cuerpo, ¿ok? Cuando yo quiero estudiar el movimiento de un cuerpo, analizar por qué el cuerpo se mueve de la manera que vimos en el tema anterior, nosotros lo que necesitamos estudiar es las fuerzas que actúan en el cuerpo bajo estudio. ¿Estamos o no? Ahora, ese cuerpo que yo voy a estudiar siempre tiene interacción, o sea, las fuerzas que actúan sobre él son producto de la interacción con otros cuerpos. Entonces también tengo que ver qué pasa con esos otros cuerpos. Pero una vez que logro identificar cómo el cuerpo que yo estudio interactúa con los demás, entonces yo tengo que deshacerme de todos los demás y solo quedarme con el cuerpo que voy a estudiar. Pero cuando me deshago, reemplazo a esos cuerpos por las fuerzas que ellos hacían en el cuerpo que yo estoy estudiando. ¿Ok? Entonces, el ejemplo que vimos la clase pasada era muy simple, un ejemplo de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, como este ejemplo que era el aplicar una fuerza durante un corto tiempo sobre esta botella, imprimirle una velocidad
V0x, la velocidad inicial de 2,8 metros por segundo, y soltarla. ¿Qué significa? Que esa fuerza ya no actúa más mientras se está moviendo. ¿Estamos o no? Lo que hizo fue imprimirle una velocidad, por lo tanto, la fuerza que le aplicamos hizo que hubiera una aceleración muy grande, porque la botella estaba en reposo, su velocidad inicial era 0 y pasó a tener una velocidad de 2,8 metros por segundo, o sea que la aceleración, que era el cambio de velocidad, es grande. Ahora, ¿qué le pasa a esa botella? Después de recorrer 1 metro sobre la mesa, otra vez tiene velocidad 0. Ese era el ejemplo. Y nos preguntaban la magnitud y la dirección de la fuerza de fricción, porque ahora, mientras se está moviendo la botella, si su velocidad cambia, podríamos pensarlo como la primera ley de Newton y quiere decir que la fuerza neta no es 0. ¿Se dan cuenta o no? Porque si la fuerza neta fuera 0, este cuerpo se tendría que mover indefinidamente sobre, bueno, antes que se caiga de la mesa, pero imaginemos una mesa infinita a 2,8 metros por segundo. Pero como no es el caso, entonces nosotros, alerta, signo de pregunta, ¿qué pasa acá? Y sí, acá hay una fuerza. Ay, quería dibujar un signo de pregunta. Acá debe existir una fuerza, ¿ok? Una fuerza que es la que hace que se frene. Y bueno, nosotros hemos visto que la interacción entre cuerpos con superficies sólidas había dos fuerzas, una que era la normal, o sea, una superficie sólida como una mesa, una mesada, le aplica a esta botella una fuerza normal. Obviamente, la Tierra le aplica la fuerza peso. Acá tenemos su diagrama de cuerpo libre. Ahí está, la tercera ley de Newton nos permite hacer el diagrama de cuerpo libre. Este puntito me representa mi botella, que a partir de ahora pasa a ser una partícula. Ustedes me paran y me dicen, muy bien María, la acción y reacción. Entonces, al hacer el diagrama de cuerpo libre, yo tenía que pensar con qué cuerpos interactuaba la botella. Y la botella, y lo estudiamos en una situación intermedia, acá donde está el signo de pregunta. Interactúa con la gorda, con la tierra, así que sobre ella actúa la fuerza peso, que como sabemos es proporcional a la masa y a la aceleración G, aceleración de la gravedad. Como está apoyada en la mesa le hace una fuerza normal. ¿Está bien? Y además, como se frena en el trayecto este de 1 metro, tiene que haber una fuerza opuesta a la aceleración, ¿verdad? Porque habíamos dicho cuando hemos estudiado aceleración que la aceleración era la variación de la velocidad, que la velocidad era la variación de la posición respecto al tiempo y que era la única magnitud cinemática que nos decía en qué dirección y sentido se mueve el cuerpo, o por lo menos en el sentido en el que en cada instante de tiempo es el vector velocidad o el vector desplazamiento. ¿Se dan cuenta o no? Porque si yo tengo una velocidad positiva, quiere decir que el desplazamiento es positivo. O sea, estoy yendo hacia donde crece la magnitud que estoy midiendo, que es desplazamiento. ¿Está bien? Obviamente, dividir el tiempo nos da la velocidad. Entonces, la velocidad es la que nos indica la dirección y el sentido del movimiento. ¿Ok? Bien, entonces, si nosotros tenemos que la velocidad va disminuyendo, significa que la aceleración es negativa. ¿Por qué? Porque la velocidad final, en cualquier instante que yo la estudie, ¿sí? En un delta t, la velocidad en el t' es más chica que en el t inicial, por lo tanto, entonces tenemos una aceleración negativa, una desaceleración, digamos, ¿sí? Bueno, entonces, fíjense, primera ley de Newton nos permitió interpretar que acá existía una fuerza opuesta a la velocidad, en este caso la hemos llamado F, y es la fuerza de fricción, es la otra fuerza con la que interactúa la botella con la mesa, que es opuesta a la velocidad. La tercera ley nos ha permitido identificar la fuerza. Y ahora, como nos están pidiendo la magnitud de esa fuerza, nosotros vamos a tener que aplicar la segunda ley, que está puesta acá, fíjense, pero en sus componentes. La verdad que tendría que en todas mis placas ponerla a voy a escribirla acá. Vamos a intentar escribirla bien.
yo siempre tengo que decir que la fuerza neta sobre la botella tiene que ser igual a la sumatoria de todas las fuerzas, ¿verdad? Que actúan en la botella. Uy, ese era un puntito. Y es igual a la masa por la aceleración. ¿Ok? Bien, ahora nosotros siempre podemos usar un sistema de referencia y descomponer a esta fuerza neta o a cada fuerza para sumarlas en sus componentes X e Y jugar con ecuaciones escalares. ¿Ok? Pero estas dos ecuaciones escalares vienen de las componentes de esta ecuación vectorial que es la segunda ley de Newton. ¿Ok? Resultante de todas las fuerzas igual a masa por aceleración. Si quieren la pueden llamar R como hacíamos en esta, pero bueno, es cuestión de notaciones nada más. Entonces, la resultante de fuerza según X, en este caso, la única fuerza que actúa es la fuerza de fricción, igual entonces a la masa por la componente de la aceleración en X. En Y nos da lo mismo, normal hacia arriba menos peso hacia abajo igual a masa por la componente de la aceleración en Y, pero resulta que la componente de la aceleración en Y es cero, la botella no se está acelerando en la dirección vertical, ¿se dan cuenta? No. Muy bien, entonces hasta acá está todo bárbaro, lo que decimos es que la aceleración, que la fuerza de fricción es igual a menos la masa por la aceleración directamente, porque la aceleración tiene una sola componente, entonces ya la llamo A. Esta tiene solamente componente X. Y bueno, y hasta ahí con las leyes de Newton. Ahora, ¿qué tengo que hacer para poder terminar de responder? Y vincular lo que estoy aprendiendo ahora con lo que ya sé de antes. Entonces, el movimiento es un movimiento rectilíneo, se mueve a lo largo de una recta y es uniformemente acelerado. Esta aceleración es constante. ¿Está bien? Porque además nosotros sabíamos que, como definimos la fuerza de fricción en la clase anterior, la fuerza de fricción cinética, que significaba movimiento relativo entre las superficies, botella y mesa en este caso, es aproximadamente constante. Nosotros la vamos a considerar constante. Tiene fluctuaciones, pero que solamente las podemos estudiar estadísticamente y nosotros la vamos a considerar constante. Y habíamos dicho que tenía que ver con el coeficiente de fricción y la normal. ¿Se acuerdan? Bueno, entonces para poder saber, y como no sabemos nada del coeficiente de fricción, nosotros tenemos que tratar de calcularla a la fuerza F. Y bueno, pero sí sabemos que la botella empieza con una determinada velocidad, termina con velocidad cero y recorre una distancia de 1 metro. Y bueno, el movimiento es rectilíneo uniformemente, acelerado o desacelerado, por lo tanto, la ecuación del movimiento que me vincula las velocidades con la aceleración y el desplazamiento, la independiente del tiempo es la ecuación que puedo utilizar y yo ya la conocía cuando estudiábamos cinemática. De ahí puedo calcular la aceleración y por lo tanto tengo completamente definida, acá de nuevo, no lo corregí, acá de nuevo, esto está mal, ¿no? A ver, ¿quién me dice por qué digo que esto está mal escrito? No es que esté mal calculado. Todos me deberían protestar ya. ¿Hola? ¿Alguien está hablando? ¿Por qué les digo que esta expresión está mal? No, María, mírala desde el punto de vista escritura. ¿Qué magnitud tengo de un lado de la igualdad y qué magnitud tengo del otro lado de la igualdad porque no puse algo? No sé qué pusiste acá, MXA, aceleración, el X era el subíndice. No, pero dijimos que AX, claro, muy bien. Yo no puedo escribir, mezclar chanchos con vacas. Si yo pongo flecha de este lado de la izquierda, de este lado tiene que haber algo vectorial. No puedo poner vectorial igual a escalar, ¿verdad? ¿Están de acuerdo o no con eso? Entonces, ¿cuál es mi error? Yo pensé que lo había corregido, miren.
Pero no, acá tendría que haber puesto flechita. ¿Está bien? Bueno, y cuando reemplazo, acá, ¿qué tendría que haber puesto? El versor, ¿o no? ¿Sí? Que es negativo, perdón, que el versor U sub X es positiva, pero la fuerza apunta en el sentido contrario, ¿ok? Eso estoy diciendo. Bien. Entonces, este error que cometí al escribir acá, nos viene re bien porque yo lo vivo corrigiendo, ¿ok? Así que ustedes también me lo corrigen cuando lo encuentren. Es un problema de que uno, por acelerado nomás, debería desacelerarse, ¿ok? ¿Están de acuerdo o no? Todo lo demás es correcto. O sea, que hemos encontrado que la fuerza normal es 3,9 newton en la dirección del eje negativo de las X, porque acá está el 0 y negativo sería hacia la izquierda. ¿Están de acuerdo? ¿Se acuerdan de esto? Lo vimos en la clase pasada. No sé si con el mismo detalle. Bien. Entonces veamos ahora otro ejemplo de movimiento rectilíneo para pasar a movimiento circular o movimiento curvilíneo en general. El tema de un ascensor. Un ascensor, en este caso, tiene una masa combinada, dice, de 1.600 kilos. ¿Qué quiere decir una masa combinada? Todo esto pesa 1.600 kilos. ¿Está bien? Y el ascensor dice, nos piden cuál es la tensión que soporta el cable al ascensor. Atención los ingenieros que tienen que construir cosas. Y todos, porque los informáticos podrían ser, por ejemplo, los que diseñan un sistema en el cual no necesitamos tener controlado automáticamente, bueno, los de tele después les voy a buscar por qué, pero los civiles, los industriales que van a tener que poner ascensores en las industrias, en las empresas, en las casas, los que construyan, y los informáticos podrían tener que diseñar sistemas de control inteligente, sistemas de seguridad. ¿Qué significa? Sistemas que estén controlando que no vayan a haber accidentes que produzcan muertes o accidentes en personas. Entonces, por ejemplo, en un ascensor, controlar que funcionen los frenos, que son unas cosas que se les colocan acá en los costados de la caja. Ay, las manitos. Y que cuando se llega a cortar este cable inmediatamente se activan, wow, la manita, ¿sí? Y van friccionando contra la pared, ¿vieron en las películas? Tipo, estas así de mucha acción, entonces que se ve que sacan chispa ahí, esos frenos. También hay en el fondo un resorte de constante elástica muy grande para tratar de, como vamos a ver en el tema que sigue, tratar de absorber toda la energía que trae, la energía de movimiento, y lo lleve al reposo lo más suave posible. ¿Está bien? Van a ver, eso por ejemplo también tiene que ver con la segunda ley de Newton, con la segunda ley de Newton, fíjense ustedes, y la primera ley de Newton. Tiene que ver con el hecho de que nosotros necesitamos que toda esa energía que tiene la podamos frenar en poco tiempo. Y ahora cuando veamos en el tema 6, y veamos a la segunda ley de Newton o a las tres leyes en términos de la cantidad física, vamos a aprender esto de por qué está el resorte grandoto ahí abajo de los ascensores, o por qué usamos las bolsas de aire, los airbags en los autos y todo eso, ¿ok? Bien, entonces este es un tema importante. Y otro parámetro que podría querer controlar un ingeniero en informática que tiene que diseñar el sistema de control de seguridad sería que la tensión en este cable no esté excediendo los límites, de tal manera que después se corte. Por ejemplo, cuando se diseñan estas cosas, ¿qué tenemos que decir? 4 personas máximo, dice, ¿no? Bien. En la UNSA hay un ascensor que dice que está adentro, que si ustedes son más, llamen a emergencia. Me causa gracia el cartel, por eso le comento. Bien, ¿cómo lo tenemos que estudiar esta cuestión para saber cuál es la tensión? Pregunto a ver cuántos se acuerdan de estática. Si la velocidad fuera 0, está en algún piso con la puerta abierta del ascensor, ¿cuánto vale la tensión en el cable?
igual, exacta, no es la fuerza peso, sino que tiene un módulo igual al peso, pero de sentido opuesto, ¿verdad? Muy bien, gracias, Facundo. Bien, pero nuestra situación es que el ascensor dice, quieren que les calculemos la tensión cuando originalmente se mueve hacia abajo, por eso he dibujado el vector velocidad acá a una velocidad de 12 metros por segundo y que es detenido, o sea, con una desaceleración sería, con aceleración constante, en una distancia de 42 metros. Fíjense ustedes que antes de detenerse recorre 42 metros. Si piensan en la botella, que antes era horizontal, ahora vertical, el problema es similar o no, ¿sí? ¿Por qué es similar? Y porque conocen la velocidad inicial, conocen la velocidad final y conocen el delta de X. ¿Se dan cuenta o no? ¿Sí? Si ustedes ponen el cero justo en el instante cuando lo ven pasar al ascensor, entonces ustedes tienen el delta X. Dibujamos el diagrama de cuerpo libre y aunque no se lo digan, en problemas de movimiento o de fuerzas necesito el diagrama de cuerpo libre. ¿Qué hago? Dibujo un puntito, que acá no lo vemos al puntito, lo voy a hacer yo. Al puntito, oye. Y ahora todo mi ascensor pasa a ser este punto. Pucha, me cuesta elegirlo. Ahí está, este es mi ascensor, ¿lo ven? Listo. ¿Se ve, no? Ahí está el ascensor. ¿Qué fuerzas actúan? ¿Con quién interactúa? Tercera ley. Ajá, tiene masa. Listo, la gorda lo atrae con la fuerza peso. Y está colgado del cable. Saco el cable y reemplazo al cable por la fuerza, que como es un cable, una cuerda, le tengo que llamar fuerza tensión. Por convención, ¿está bien? Si querían lo llamaban F, si quieren. Ustedes le ponen el nombre que quieran, pero usamos letras que todo el mundo más o menos miramos y entendemos de qué se trata. Le llamamos tensión. ¿Ok? Listo, no hay ninguna otra fuerza que actúe en el cuerpo. Aplico la segunda ley de Newton. Recuerden, no la voy a volver a escribir, es vectorial, pero acá directamente estoy escribiendo en la componente I, nada más, de la segunda ley de Newton. Digo, la resultante de fuerzas en la dirección I tiene que ser igual a la masa por la aceleración en I. Y la aceleración en I, que ahora la llame A acá, porque solamente tiene una sola componente, ¿para qué andar cargando el subíndice? Esa aceleración es la que nosotros no conocemos. Entonces, cuidado con estos problemas, porque ¿saben qué me hacen después cuando se los pregunto en un examen? Le meten la G acá. Y no, chicos. La aceleración de este cuerpo es la aceleración que le imprime al ascensor la resultante de estas dos fuerzas. ¿Estamos o no? La aceleración del ascensor solamente va a ser cero cuando se corte, va a ser igual a G. ¿Cuándo? A ver, casi lo digo. ¿Cuándo va a ser igual a G la aceleración del ascensor este? O sea, cuando el ascensor está en caída libre. Solamente en caída libre un cuerpo tiene aceleración G, ¿ok? Mientras que si está atado con algo o apoyado en algo, imagínense que ustedes agarran la manzana que están por desayunar ahora en el descanso y suben y bajan la mano acelerando. ¿Se dan cuenta o no? Si están acelerando, la manzana va a tener una aceleración distinta a que si la soltaran, no la sueltan, se machuca por la tercera ley, ¿vieron? Porque el piso le va a hacer una fuerza igual y de sentido opuesto. Bien. Vamos entendiendo entonces eso. Cuando yo haga las cuentas acá, voy a encontrar que la tensión entonces resulta igual a la masa por la aceleración más G. G es el dato que todos conocemos, 9,881 metros por segundo al cuadrado, y la aceleración la tenía que calcular. ¿Cómo la calculo? A ver, ¿quién me dice cómo la calculo? ¿Qué uso para calcular la desaceleración A? Para darles una ayudita, yo voy a volver para atrás.
¿Les parece una ayudita esta placa o no? Para que me contesten. Vamos, despierten. Pueden comer la manzana, total, yo no la estoy viendo. Conocemos las dos velocidades, la inicial, la final y el desplazamiento. Muy bien, Nadia. Utilizamos esta misma ecuación, nada más que acá tengo un delta de I que vale ¿cuánto? 42 metros, dice el problema. ¿Estamos o no? Ahora nos estamos moviendo con un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Ok? Y por eso podemos usar esa ecuación. ¿Está? Por suerte, miren, siempre esa ecuación nos va a salvar cuando conozcamos velocidad inicial, velocidad final y cuánto se desplaza el cuerpo. Calculamos la A, yo no la he hecho el cálculo, lo hacen ustedes, y la meten acá y calculan el valor de T. Entonces, ¿qué conclusión sacamos de acá? Que cuando un cuerpo, cuando un ascensor se mueve, por ejemplo, como en este caso, hacia abajo, desacelerando, la tensión en el cable es mayor que el peso. ¿Se dan cuenta o no? ¿Sí? Bien. Si el ascensor, ¿cómo se diseña un ascensor? Un ascensor se diseña para que acelere y desacelere en espacios de tiempo muy cortos para arrancar o frenar en los distintos pisos por los cuales se va moviendo. ¿Se dan cuenta o no? Pero durante el resto de la distancia se mueven a velocidad constante. Están diseñados de esa manera. Porque recuerden que nuestro cuerpo puede detectar aceleraciones, así que es medio molesto y uno lo siente cuando está en el ascensor, cuando acelera o desacelera, en la panza siente algo, en las piernas, ¿está bien? Siente como que lo empuja el piso o que el piso baja respecto de uno. Pero es una sensación que tenemos porque somos capaces de detectar aceleración en nuestro cuerpo, ¿ok? Entonces, fíjense ustedes que cuando el ascensor se está moviendo en una dirección, pero se está desacelerando, se está frenando, entonces la tensión del cable es mayor que el peso del ascensor. ¿Qué pasaría? Fíjense que sería la misma situación si el ascensor se estuviera moviendo hacia arriba y se estuviera frenando, o sea, está parando en alguno de los pisos del edificio. También tendríamos la misma situación, nada más que la velocidad sería, el vector velocidad ahora sería para arriba y el vector aceleración sería para abajo. Pero también nos daría que la tensión es mayor que el peso. ¿Qué pasa ahora si, por ejemplo, en este mismo caso el ascensor está bajando, pero se está acelerando? ¿Qué sería? Que arranca, por ejemplo, ay, perdón, ese es mi vector de aceleración. Ay, a veces escribo bien. Tengo que activar una tableta que tengo por ahí, pero que funciona con un Windows más antiguo. Y no me atrevo todavía a bajar de internet el controlador, porque ahí siempre me aparecen virus. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Nos olvidemos de esta situación. ¿Qué pasa si, por ejemplo, estamos en el 8º piso y alguien llama desde recepción, desde la planta baja al ascensor? Entonces el ascensor tiene velocidad inicial 0 y empieza a arrancar, por lo tanto, su aceleración es en la misma dirección de la velocidad y en este caso los dos hacia abajo. Si yo quiero plantear la segunda ley de Newton, planteo una ecuación similar a esta, pero, ojito, que ahora la aceleración es hacia abajo, ¿está bien? Por lo tanto, yo lo que voy a hacer es decir, bueno, ¿qué fuerza va a ser positiva? En este caso va a ser positiva el peso para mí, ¿está bien? Menos la tensión, porque la tensión va para abajo, va a ser igual a la masa, por la aceleración, ¿ok? Ay, qué horrible. ¿Está bien? ¿Se entiende o no? Fíjense en que estoy poniendo que la aceleración tiene el mismo sentido que las fuerzas que apuntan hacia abajo. De vuelta, el peso vuelve a ser mg. Cuando yo haga las cuentitas acá, fíjense, y despeje, acá me va a quedar que la tensión en el ascensor va a ser igual con, a ver, veamos, a la masa, yo ya a la cuenta más o menos la tengo clara, por G menos A, nos va a dar al revés.
¿O no? A ver, ¿quién hace la cuenta ahí? Porque no tengo la lapicera a mano. ¡Qué mal! A ver, María, haceme la cuentita acá. Despéjame T de esta ecuación. Y decime si tengo razón. Si hice bien. Todos pueden hacerla. ¿No? No solo María. Nadie también la puede hacer. Que se me durmieron. ¡Pucha! Facundo, ¿ya hicieron la cuenta o no? Me están haciendo sentir muy solas en el día de la primavera. No me contestan. Mm, muy bien, Facundo. Solo tienes que despejarte de ahí. Bueno, los espero. Héctor, Héctor. Sí, pero ¿sabe qué? En este momento yo les pregunto otra cosa, corazón. Necesito. No, ¿qué te hiciste? No, yo quería sola, no sé qué puedo ir. 3.504. No, 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 no. Ah, ya he hecho toda la cuenta, por eso están demorando. No, yo quería que me dijeran si esta expresión está correcta. No sé ese número, ya lo verificamos si quieren. Facu, perdón. Quiero que me digas si es correcto esto como yo despejé T, que ahora me ha quedado, en vez de la suma de A más G, me ha quedado G menos A. Eso era lo que quería que verifiquen. Así que vos tenés hecha esa cuenta. Si ya hiciste todos esos números, quiere decir que ya verificaste que yo tenía razón o no. Bueno, María, lo único que quería que me dijeran es esto. Después calculen, por favor, y verificemos si lo que dice Facundo es real. Me parece medio grande, Facu. Miren, chicos, lo que yo les quiero decir acá. Entonces estábamos bajando, acelerando. Lo mismo podría ocurrir si estuviéramos subiendo, acelerando. O sea, si estuviéramos arrancando de la planta baja para el octavo piso, al revés. Fíjense en lo que ocurre acá. La tensión es menor que el peso, ¿verdad? Por esta expresión acá. Y acá es importante darse cuenta de lo que habíamos dicho hace rato intuitivamente, que la tensión va a ser igual al peso cuando la cuerda se corte y esta A se hace cero. ¿Se dan cuenta o no? Porque cuando la cuerda se corta, la tensión desaparece acá en la ecuación, ¿sí? De la resultante o acá, que se hace cero y nos queda que el peso tiene que ser igual a la masa por la aceleración. Entonces ahí estamos en caída libre. Entonces fíjense en que qué ocurre ahí en caída libre. Y nosotros vamos a quedar flotando dentro del ascensor porque estamos tanto el ascensor como nosotros, que estábamos ahí adentro, cayendo a la misma aceleración. ¿Por qué la tensión es menor al peso, profe? Bueno, porque nosotros hemos aplicado la segunda ley de Newton y encontramos que la tensión es la masa del ascensor por una aceleración que es la gravedad menos A. Esta A la pueden calcular como dijimos. Como tenemos acá, fíjate, peso menos MA, si quieres escribirlo de otra manera, a ver, te la escribo. Acá tenemos que la tensión es, si yo distribuyo acá la masa, yo lo puse así porque me gusta verlo de esa forma, es mg, que es el peso, menos ma. Entonces, acá hay una resta, por lo tanto, Rocío,
La tensión es menor que el peso, ¿estamos o no? Independiente del valor que tenga esto. La tensión va a ser igual al peso cuando la aceleración hace a cero, o sea, cuando esto se cortó. ¿Estamos o no? Estamos en caída libre. Entonces, si nosotros dentro del ascensor, supongamos que estemos metidos acá, uno de nosotros, y las cosas, todo lo que tengamos ahí, queda flotando ahí. Estamos en lo que se llama una ingravidez. ¿Se dan cuenta? Pero esa ingravidez es... Y nosotros estaríamos cayendo. Nosotros, a ver, para nosotros el ascensor está con nosotros. Estamos cayendo a la misma, con la misma velocidad, con la misma aceleración que el cuerpo. Así es como que estaríamos ingravidez. Y es lo mismo que ocurre con los astronautas en una... Claro, como si flotamos, exactamente igual que los astronautas en su nave, en una estación espacial, ¿no? ¿Han visto que están flotando? Y bueno, ¿por qué? Porque en realidad están cayendo con la misma aceleración G. Lo que pasa es que como el cohete o el satélite o lo que la estación espacial tienen una velocidad tangencial, entonces en realidad están cayendo, ¿estamos o no? Pero están en una situación de ingravidez, como que no existiera la gravedad, ¿se dan cuenta? No, bueno, nosotros también hasta que lleguemos al piso, obviamente, cuando lleguemos al piso, vamos a chocar, la cabeza nuestra va a chocar en el ascensor y después vamos a chocar abajo, y un lío, digamos, mejor que no se corte, mejor que no se corte, por lo menos mientras haya gente. Bueno, yo les hago una propuesta a ustedes, divertida, y es vender, por ejemplo, pescados dentro de un ascensor. Se me ocurrió. Si nosotros dijimos, ponemos un kiosco ahí, ponemos un kiosco o una venta de pescado acá dentro de un ascensor. La pregunta es, para que me la contesten en la próxima clase, ¿en qué situación me conviene? Sí, cuando el vector aceleración y el vector velocidad son paralelos o cuando son antiparalelos. Vámonos. ¿Cómo van a resolver ese problema? Bueno, o en vez de vender pescado, que así nos pesamos. O sea, nosotros nos subimos arriba de una balanza, que es la que estaría acá. A ver, la voy a dibujar a la balanza. Y bueno, supongamos estamos sentados ahí en la balanza y queremos medir nuestro peso. Lo que tenemos que hacer nosotros es hacer el diagrama de cuerpo libre de nuestro cuerpo. Perdón, queremos ver cuánto indica la balanza que pesamos o cuál es nuestra masa muscular, ¿no? ¿Por qué marcaría menos peso? Ah, míralo al Facundo, ya hizo las cuentas. Nos conviene cuando estamos viajando, bajando. Es con B larga, Facu, después corregí. Porque marcaría menos peso y vender cuando subimos. Bueno, muy bien. Lo mismo pasaría acá. Si nos pesamos en caída libre, seríamos más livianos de lo normal. No tendríamos, estábamos ingrávidos, no tendríamos peso, María. Muy bien, porque estaríamos flotando. Entonces, nuestra balanza, como nosotros vamos a medir nuestro peso en la balanza a través de la normal que la balanza le hace a nuestro cuerpo, si estuviera cayendo el ascensor, nosotros seríamos ingrávidos, no tendríamos peso. Bien, bueno, jueguen con esas cuentas y traten de entender esta cuestión del movimiento rectilíneo y qué es lo que pasa con nuestra intuición respecto de esto. Porque fíjense en que cuando nosotros queremos referir el movimiento al ascensor, si el ascensor se está acelerando, es como que nosotros nos van a aparecer cosas raras, por eso decimos que pesa más, pesa menos. ¿Se dan cuenta o no? Nosotros tenemos que mirarlo siempre desde un sistema inercial, o sea, un sistema que esté en reposo o que se mueva a velocidad constante. ¿Sí? Si nosotros nos referimos al ascensor, todo lo que veamos, todo movimiento que tratemos de estudiar dentro del ascensor cuando se está acelerando, nos va a resultar extraño. ¿Está bien? No va a responder a las leyes de Newton. Bueno, pasemos a... ¿Qué hora es? 9:40. Vamos a pasar a estudiar, entonces, ¿cómo hacemos con la ley de Newton, el movimiento circular? Y esto yo sí se los conté la clase pasada y le dije, bueno, a ver, ¿cuál sería la idea? Nosotros tenemos que movernos a lo largo de una curva. Si es una curva, fíjense en acá, se ha dibujado como si fuera
un arco de circunferencia de radio R, ¿lo están viendo? ¿Sí? Y este es el auto. El auto está apoyado sobre el piso y nos piden a nosotros estudiar, ¿y qué es lo que nos importa a nosotros como ingenieros civiles que tienen que ver con el tema de diseñar las rutas, por ejemplo? Industriales también pueden diseñarlas. Y cualquier ingeniero que aprenda y que sea contratado por una empresa y pueda aplicar la segunda ley de Newton y la primera y la tercera. ¿Qué es lo que importa en una curva desde el punto de vista de la seguridad? Desde el punto de vista de la seguridad nos importa que un auto pueda hacer esta curva sin derrapar. Por lo tanto, es necesario que se le den algunas indicaciones, como por ejemplo la velocidad máxima. Pero fijémonos qué pasa si esa curva es plana. ¿Qué significa que sea plana? Que ahí el terreno es plano, planito. ¿Estamos o no? Fíjense en el centro de curvatura, en esta porción de curva, es justamente este punto negro que está acá. O sea que la curva, en este cacho donde lo estoy estudiando, tiene un ρ, ¿se acuerdan de la expresión para la aceleración cuando yo estudiaba la componente tangencial y normal de la aceleración? Bueno, el ρ en este caso es R, porque vamos a poner que hay un cachito en el que es un círculo, una circunferencia. Este es mi auto. ¿Qué tenía que hacer primero? Primero que nada, decir que se trata de una partícula. Segundo, aplicar la tercera ley de Newton para ver qué fuerzas actúan. Quiere decir que tengo que ver con quién interactúa. Como el auto tiene masa, y tiene una buena masa, el auto es bien pesado, bien masivo, perdón, y por lo tanto pesado, la Tierra lo atrae con una fuerza peso igual a su masa por G. Como está sobre el pavimento le hace una fuerza N hacia arriba. Y como este cuerpo tiene que describir un movimiento circular acá, fíjense ustedes, es necesario que haya una aceleración en la dirección radial, una aceleración centrípeta. O sea, tiene que haber una fuerza que me provea de esa aceleración centrípeta. Porque si no, la primera ley de Newton dice que si no existiera esa fuerza, ¿qué le pasaría a este auto? ¿Se escaparía por dónde? Por la, ¿cómo digo yo? Por la tangente, muy bien. Eso, porque la primera ley de Newton dice que se tendría que mover en línea recta, ¿ok? Muy bien. Entonces, para que evitemos eso, tenemos que tener alguna fuerza. ¿Quién es esa fuerza? En la situación normal, es la fricción entre el caucho de las ruedas y el pavimento. ¿Está bien? Quiere decir que para girar estamos dependiendo de esa fuerza de fricción que está dibujadita acá. Fíjense, y tiene que ser estática. ¿Estamos o no? Tiene que ser estática. ¿Por qué? Porque si fuera cinética, estaríamos derrapando. Cuando es cinética es cuando derrapamos, que es justamente lo que pasa cuando se producen los accidentes en una curva, ¿ok? Se derrapa y aunque se claven los frenos, se marca el pavimento porque la fricción es cinética. Nosotros necesitamos que sea estática. ¿Qué quiere decir? Que no deslice el auto sobre el pavimento. ¿Está bien? Entonces esa fuerza tiene que ser estática y obviamente está en las cuatro ruedas. Nosotros vamos a considerar la suma total y la vamos a llamar Fs. Y bien, usamos un sistema coordenado vertical y un sistema coordenado, el otro horizontal, y que apunte hacia el centro de la curva, el X, ¿ah? Como está acá. Planteamos entonces las dos componentes de la segunda ley de Newton y tenemos en X la única fuerza no equilibrada que hay ahí es la fuerza de fricción estática entre las cuatro ruedas y el pavimento. Estoy sumando las cuatro. Y eso va a ser igual a la masa del auto por la aceleración centrípeta. Nosotros sabemos que la aceleración centrípeta tiene módulo v cuadrado sobre r, ¿verdad? Y su dirección es la dirección radial, que nosotros le hemos llamado normal en la ecuación de la aceleración. ¿Está bien? Y en I,
la reacción del pavimento sobre el auto vertical hacia arriba, la normal, menos el peso me da 0. No hay, por suerte, ¿no? Porque no se está levantando el auto. Fíjense en que cuando los autos se mueven en grandes velocidades, por ejemplo, los autos de carrera, tienen una pequeña, es como que flotan, es como que se levantan cuando van a gran velocidad. Eso lo vamos a estudiar en el tema 8. Vamos a ver un poquito qué pasa por movernos en el aire, ¿no? Bueno, entonces habiendo planteado las ecuaciones, nosotros podemos calcular para una curva plana cuál es la velocidad máxima con la cual puede circular un vehículo. Entonces, ¿qué indicamos en las rutas? Decimos cuál es la velocidad máxima. Siempre en una ruta hay que indicar la velocidad máxima. Y que se fija en función de la fuerza de fricción máxima. Recuerdan que esta Fs no tiene un único valor, sino que es menor o igual, que va entre 0 y un máximo, que era el coeficiente de fricción estático y la normal. ¿El coeficiente de fricción estático de qué depende? De las superficies exclusivamente. ¿Qué significa eso? Que cuando las rutas son planas, tienen que ser muy cuidadosos los que determinan cuáles son las máximas velocidades, porque esa máxima velocidad, hacemos las cuentitas, ¿no? De acá, despejamos la velocidad, depende de ese coeficiente. Fíjense, yo tengo que ponerme en la situación más adversa para decir cuál es esta velocidad máxima. ¿En qué sentido lo digo? Que si yo, como ingeniero, le sugiero a nuestra intendente que aquí tenía que poner un cartel, no, al intendente no, bueno, a los que hacen los carteles, que lo ponga en términos de el coeficiente de fricción estática. Ahora, voy a volver un poquito porque creo que ese lo tenemos. Me dan un segundo, creo que tenemos la lista acá, ¿no? Esa que ustedes creían que se iban a tener que aprender en memoria. Volvemos a la fricción estática y acá dice, hule en concreto, seco 1, en concreto, húmedo 0,3. Fíjense en cuando llueve cuánto baja el coeficiente de fricción estático entre el pavimento y la rueda. ¿Lo ven o no? Ahí estaba el dato. ¿Qué quiere decir? Que yo, como ingeniero, bueno, ustedes, porque yo no soy ingeniero, van a tener que decidir esta velocidad, calcular esta velocidad, ojo, en términos del radio de la curva y en términos de, obviamente, en la situación más adversa, que sería cuando esté húmedo. Ni les quiero decir cuando haya hielo, ¿no? Porque seguramente si hay hielo baja mucho más. Ok, vamos a ver de qué manera nosotros podríamos, ahora, imagínense ustedes que el cartel para circular en esta ruta diga velocidad máxima tantos kilómetros por hora si no ha llovido, si el pavimento está seco. Velocidad máxima si ha llovido de tanto. Velocidad máxima si hay hielo. Velocidad máxima como acá al lado mi vecino tiene una hermosa morera, la verdad que tiene como, no digo mi edad, unos 7 años menos que yo, la morera, o sea, la plantaron cuando yo tenía 8 o 9 años, tal vez 10, digamos, o sea que tiene como 50 años la morera, es hermosa, está en la calle, acá en los Reyes Católicos, en la avenida. Resulta que cuando tenga frutos la morera, que son muy ricos, tira los frutos a la calle. ¿Y qué sucede? La calle, la avenida se pone como si fuera aceite, como si fuera, no sé, una cosa tremendamente resbalosa. Y no les puedo decir la cantidad de motos que vienen a velocidades, patinan muy bien y patinan y los accidentes. Entonces, todos los veranos cuando hay mora, tienen que venir de la municipalidad y tiran una sustancia blanca para evitar los accidentes cuando hay muchos frutos tirados en el piso. Y el vecino, yo lo escucho el vecino que grita en la ventana, ya van a podarla y a sacar esa mora. Ella quiere deshacerse de la mora. Pero bueno, obviamente es un árbol y es muy lindo. Bien, entonces, en realidad convendría, si es posible, ver de qué manera evitamos tener que definir la velocidad máxima para una curva, en una curva de un vehículo, en una curva,
evitar depender del coeficiente de fricción. Eso generalmente ocurre en las autopistas o en rutas donde hay mucho campo para hacerla. Obviamente en las calles en la ciudad, imposible. Acá hay que... y si estamos en la ciudad, perdón, hay que respetar la velocidad, los límites de velocidad, porque tenemos peatones que podrían cruzarse, ¿ok? Entonces tenemos que poder frenar a tiempo. ¿Cómo hacemos? Miren ustedes de bonito cómo hacemos. Poniéndole a la ruta lo que le llamamos un peralte. Si yo la tengo que construir de cero, genial. Yo lo que tengo que tratar es de que la ruta se levante respecto al horizontal. O sea, que forme un cierto ángulo. ¿Se dan cuenta o no? La superficie del pavimento forme un cierto ángulo con la horizontal. Eso se llama peralte. Ante esta nueva situación, ahora fíjense, desde acá hasta acá tengo el radio, ante esta nueva situación vuelvo a mirar las fuerzas. ¿Y cuáles son las fuerzas? El peso, que es vertical, y la normal, que como es perpendicular al pavimento, va a formar un cierto ángulo, en este caso, llamado este ángulo. Si nosotros tenemos que el peralte es beta, ese beta lo ponemos acá entre el eje Y y la normal. Y nada más, no necesito ninguna otra fuerza. ¿Está bien? Entonces, fíjense ustedes que volvemos a plantear las componentes de la fuerza resultante para igualarla a la aceleración y tendríamos que la normal por el seno del peralte tiene que ser igual a la masa por la aceleración centrípeta. O sea, ahora la componente de la normal es la que me va a dar la aceleración centrípeta para que este auto pueda girar sin problema y no se escape por la tangente según la primera ley de Newton, ¿ok? Entonces, bueno, y en I vuelve a ser cero porque no se acelera en esa dirección. Y fíjense que puedo calcular cuál es ese ángulo. Ese ángulo depende de la velocidad máxima que yo le tenga que dar a la curva, eso sí se lo voy a indicar, y depende del radio y obviamente de la gravedad del lugar. ¿Estamos o no? O sea que nosotros acá vamos a definir esta velocidad máxima en función del peralte que podamos construir ahí. Las pistas de carrera, si a ustedes les gusta lo que es Fórmula 1 y miran carreras en la tele, van a notar que hay algunas pistas, por ejemplo en Francia, y no recuerdo cuál otra, en la que se nota muchísimo esto del peralte. O por ejemplo en un velódromo que tenemos para ir en la bicicleta, ¿no? ¿Han visto? Para circular rápidamente en un velódromo con bicicleta, las curvas, digamos, es como un tazón, donde uno tiene que agarrar una determinada velocidad para poder mantenerse en una determinada curva. Eso es lo que se llama el peralte, y entonces ahora nuestra velocidad máxima no va a depender de cómo esté el suelo. ¿Ok? Nosotros lo vamos a construir a la ruta para que es independiente del estado, porque el coeficiente de fricción estático va a depender no solo de que el piso esté mojado, sino del estado de las ruedas. Si yo tengo mis ruedas totalmente lisas, voy a tener problemas en la curva, ¿está bien? Si es que dependo de la fuerza de fricción y no bajo la velocidad. ¿Quedó clarito el tema del peralte? Ahora, yo les hago una pregunta. Cuando ustedes van en bicicleta y tienen que girar, ¿qué hacemos cuando vamos rápido en la bicicleta pedaleando y tenemos que hacer una curva? Ahí está, Héctor, muy bien. Nos inclinamos, ¿verdad? Nos inclinamos para que la componente de la fuerza normal nos dé la aceleración centrípeta, nos ayude a hacer la curva. ¿Se dan cuenta o no? Miren, eso es algo y lo hacemos intuitivamente. O cuando éramos chicos y queríamos jugar a los aviones y girar, ahí no nos inclinábamos, ¿no? Cuando estiramos los brazos y queríamos hacer la curva, automáticamente nos inclinamos. Y bueno, porque tratamos de mantener esa velocidad y tener la aceleración centrípeta necesaria. Fíjense que capaz que uno ni cuenta se da de eso. Bueno, esta es la última. De las placas que tenemos, lo que hemos visto acá les sirve para terminar de entender lo básico que necesitamos de las leyes de Newton nosotros. Y fíjense que el tema de estática está incluido acá, en leyes de Newton, por lo menos en la traslación, ¿ok?
para que un cuerpo tenga un equilibrio estático, la primera condición de equilibrio es la segunda ley de Newton, ¿sí? Donde decimos que la aceleración es cero. Bueno, ¿les parece que descansamos un ratito antes de largar el nuevo tema? ¿Y ustedes piensan algunas preguntitas que me pueden hacer? ¿O quieren hacerme las preguntas y después descansamos? Descanso. Listo. Voy a parar la grabación. Alguien que me haga acordar, por favor, que la apague.